Bienvenidos a Entre Manchas. ¡Ay! Estamos muy emocionadas por empezar el podcast de Guatemala Menstruante Entre Manchas. ¿Qué tal están, chicas? ¿Cómo se sienten? Bien, la verdad, un poquito como ronca, pero se me entiende, se me escucha. Ay, me encanta. Lila, ¿cómo nos sentimos? Igual, muy contenta de estar aquí y pues a ver qué pasa. A ver qué pasa, pues. Así que vamos a empezar a presentarnos, por favor, nuestra compañera de la derecha. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Derecha? perdón. Soy una zurda. Hola, mi nombre es Jasmine Barrios, estoy muy contenta de estar acá. Vamos a decir edades, pues voy a decir la mía, acabo de cumplir años, claro que sí, tengo 24 años, estudio psicología y formo parte de Guatemala Menstruante hace más de un año y estoy muy contenta, de verdad. Muy ameno, muy ameno. Pues mucho gusto. Vamos a presentar ahora a mi compañera de la derecha. No, de la otra derecha. De la izquierda. Ok, hola, mucho gusto. Mi nombre es Lila. Bueno, yo soy nutricionista y pues me acabo de incorporar al voluntariado de Guatemala Menstruante y estoy cumpliendo 5 meses y pues estoy muy emocionada de empezar este proyecto con las amigas y con toda la comunidad de Guatemala Menstruante. Y muchas gracias, Lila, muchas gracias, Jasmine. Y bueno, mucho gusto, mi nombre es Daniela da Costa y pues yo también soy voluntaria de Guatemala Menstruante desde hace 3 años. Hemos de decir que Guatemala Menstruante existe desde hace más de 10 años, no somos the OG, pero continuamos con el proyecto. Claro que sí, la menstruación es importante. Pero bueno, ¿y cómo se sienten de empezar un podcast de menstruación? Bastante impactada. Realmente creo que hace falta hablar más de esto y más en espacios digitales. Entonces estoy como mucho a la expectativa porque es nuestra primera vez haciendo un podcast juntas. Entonces esperamos que todo lo que salga acá sea para que podamos aprender entre nosotras mismas y para también todos los que nos están viendo. Sí, y traer también otro espacio de información para las personas que menstruamos. Las uterohabientes, les uterohabientes. ¿Cómo te sientes, Lila? Bueno, igual, muy contenta, emocionada. Pues esperamos que podamos obtener muchas experiencias de esta nueva, pues, que estamos poniendo en práctica del podcast y pues que también pueda ser de utilidad para las personas que esperemos muchas la vean. Sí, realmente hablar de menstruación es una gran cosa, sobre todo porque siempre ha estado ligada a la reproducción, como que menstruas y ya podés reproducirte y va mucho más allá de eso. Creo que la ciencia últimamente nos lo ha enseñado y va mucho más allá de eso. O sea, por eso creemos que es importante hablar de menstruación. No sé si ustedes quieren compartir por qué creen que es importante hablar de menstruación, sobre todo porque también cerca de 2 billones de personas en el mundo sangran. 2 billones, o sea, esto es una gran parte de la población, pues casi un cuarto de la población menstrua. Sí, bueno, creo que es importante, primero porque es como ir generando más espacios, que esto sea algo más, que sea más común de hablar. Además, también siento que falta mucha información y sobre todo creo que lo estemos haciendo en este formato va a dar una como plataforma a que más personas puedan tener acceso y pues obviamente pues enterarse, conocer y que esto vaya promoviendo que quizás alguien que tenga dudas sepa pues por lo menos dónde escuchar o poder obtener información. O poder obtener información. Gran cosa la información. La verdad es que es un recurso que no creo que estemos valorando lo suficiente. Jasmine, ¿tú cómo te sientes? Bueno, tú ya nos dijiste cómo te sientes, Me ¿no? emocionada, la verdad, pero porque es importante que estemos teniendo esa clase de espacios, pues realmente, pues últimamente yo estaba hablando mucho de menstruación en mi vida, o sea, como que en general, y no solamente en este espacio, sino con personas en el trabajo, en la universidad, lo que les contaba, como siempre estoy hablando de menstruación por alguna razón, siempre logro, entonces, y no, realmente siempre hemos hablado, pero siempre es desde un estigma, desde, ay, qué dolor, y esto, y nuestras experiencias, pero creo que es una gran como parteaguas para empezar a sacar el tema y ponerlo en la mesa. Y creo que poder compartir nuestras experiencias, porque son cuántas personas menstruamos en el mundo, según tus... Cerca 1.8 billones de Y personas. todas estas experiencias son distintas, o sea, no hay una menstruación igual a la otra, y en nuestros cuerpos tampoco, y es importante poder ponerlo en la mesa y platicarlo y decir, wow, y también ahí notar cuando algo no está bien,
O sea, cuando algo en nuestro ciclo no está sucediendo como normalmente, es un signo de que algo está pasando, porque la menstruación para mí es nuestro cuerpo comunicándose. Totalmente, la menstruación es un indicador de bienestar porque es parte de nuestra salud, Sí. entonces sí es verdad que hablar de esto permite identificar en qué momento no estás bien de salud. Sí. Y bueno, el podcast se llama Entre Manchas. ¿Por qué Entre Manchas? A ver, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué Entre Manchas? Quiero escucharlas antes de dar mi aporte. Justamente Entre Manchas, cuando estábamos como buscando, haciendo esta lluvia de ideas de cómo se puede llamar un podcast de Guatemala menstruante, que por cierto vamos a estar mencionando mucho la palabra menstruante aquí. Entonces, pues eso que la mancha, o sea, la mancha es como el indicador de que, hola, ya vine, aquí estoy, aquí te voy a estar acompañando por un buen rato. Entonces, para mí es como esta experiencia global que todas las personas que tienen útero van a vivir, vivieron o vivirán esta situación. Y no importa tu edad, no importa tu nivel socioeconómico, no importa, la mancha ahí está y nos está avisando que está presente y que forma parte de nuestra vida. Entonces, para mí la mancha es como la mancha. La mancha. La mancha. Qué risa. Pero es verdad, la mancha es una gran cosa, sí, es una experiencia bastante universal. Sí. ¿Y tú, Lilita? Bueno, yo creo que, miren, la mancha creo que tiene algo como, bueno, para mí es como de cercanía, porque, por ejemplo, con mis amigas más cercanas o amigos que tengo mucha confianza y a veces tengo como dudas si ya me manché o no, entonces siempre es como preguntar, mira, ¿me puedes ayudar a ver si ya me manché? Entonces es como siento que es algo de cercanía y también puede ser como un vínculo, ¿verdad? De que tú, esta persona que le preguntas, va, porque no es como que a todos vayas por la calle y le digas, mire, ya me manché, te ayuda como también a tener ese apoyo o ese acompañamiento en el proceso que estamos menstruando. Sí, es una locura, es verdad, no me recordaba que cuando estaba en el colegio sí le decía a mis amigas, mira, pero no estoy manchada. Qué risa. Siento que también es como un lazo de conexión cuando llego a un lugar y tal vez no tengo tanta confianza y alguien me dice como, Jasmine, mírame si estoy manchada. Y entonces con toda la confianza digo, voltéate, y se voltean y digo, y le miro, y así, y estoy mirándole, a ver, ponte más ahí. Y se agachan, y yo ahí estoy viéndole todo y como, no estás manchada. Es como, Sí, gracias. se genera un vínculo, entre Confianza. personas menstruantes, justo, se genera un gran vínculo. Y bueno, si hay alguna persona que nos esté escuchando por primera vez y que está escuchando por primera vez de Guatemala Menstruante, creo que valdría la pena como presentar un poco a la colectiva. Guatemala Menstruante es una colectiva de menstruación, como lo dice su nombre, que ha existido desde el 2012. Es una cosa bárbara. Empezó como una página en Facebook. ¡En Facebook! Cuando Facebook era algo, ¿verdad? El Lo boom que sea era que cool. Cuando Facebook era cool. El boom de la red. El boom de las redes sociales, justo. Ahora es un Y boomer. fue un espacio que fue creciendo y se fue transformando para convertirse en este centro de información, pero también de distintas actividades. Entonces, siempre invitando a la gente a seguirnos en redes sociales para que se enteren de las cosas que hace Guatemala Menstruante, pero sí tiene una gran historia que la intención ha sido principalmente poner sobre la mesa la menstruación. Y la menstruación que va más allá de nos sale sangre de nuestro sistema útero, ¿verdad? Y nos vamos a manchar, sino la menstruación como información, métodos para gestionar la menstruación, cuáles son los mitos y los tabúes alrededor de esto, cómo funciona nuestro ciclo, cómo funciona nuestro cuerpo. Y hoy en día lo continuamos con este espacio de información, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicas, como es nuestro primer capítulo, vamos a empezar hablando de nuestras primeras experiencias menstruales. Ay, Dios. No sé, bueno, yo menstrué hace un montón, ¿verdad? Yo no les dije mi edad como ya, pero yo sí menstrué hace... Acabo de cumplir años. O sea, ¡feliz cumpleaños, Jasmine! Transitando. Sí, yo creo que llevo casi un poco más tiempo menstruando que Jasmine existiendo. Sí. Real. Por Es ahí. real. Parece chiste, pero es realidad. Parece chiste o realidad, sí, hombre. La verdad es que Y la gente me va a ver y va a decir, no se nota. me he comido gente más pequeña que mi menstruación. Me siento muy mal. Fuertes declaración. Fuertísimo. Revelador. Está muy revelador.
Bueno. Ok. Pásenle agua. Excelente, no, está bien. Sí, que respire, Pero si porque- quiere, cambiemos a cámara, por favor. Lilita, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera experiencia menstrual? Ay, bueno, pues miren, fue como muy temprana, o sea, sí, fue como, yo recuerdo bien, porque estaba previo a irme al colegio y tenía 9 años. 9. Entonces sí, empecé como muy temprano por este camino. Nossa. Y sí recuerdo que ya el bus iba a pasar por mí y fui al baño y cuando me di cuenta estaba como mi ropa interior manchada. Entonces me recuerdo que estaba mi abuelita y entonces fui con ella. Y pues ustedes saben, ¿verdad? Las abuelitas tenían unas creencias bastante, algunas antiguas, entonces ella me ofreció un trapito. Para que yo me pusiera un trapito ahí en mi colegio con un trapito, pero no sé, fue como un poco chocante también porque ya era tarde, me tenía que ir, me tenía que arreglar, y entonces, bueno, recuerdo que al final encontré una toallita de mi mamá y me la puse. Y pues como pude, me fui y todo, ¿verdad? Pero sí, todo ese día en el colegio sí fue como raro porque todo el tiempo estaba más pendiente de lo que me estaba pasando a poner atención. Y creo que sí como que implica mucho la edad en que empezás, ¿verdad? No es lo mismo empezar a los 9 que, por ejemplo, otras amigas a los 15, a los 17, que también tu madurez y también tu experiencia es muy distinta, ¿verdad? Entonces sí creo que para mí sí fue un poco chocante porque estaba yo muy pequeña, entonces incluso si iba al recreo también ya no hice como lo que normalmente haría porque tenía miedo de que como mi uniforme era de falda, se empezara como a, no sé, a salir. Violencia Que te escolar. vean, Qué sexual. denso. 9 años, Entonces, hipota. sí, fue un poco difícil y que también con mis amigas tampoco lo pude hablar en su momento Sí. porque obviamente nadie estaba aún. Fuiste la primera. Ajá, entonces Ajá. como que solo mi mamá y pues ya. Pero sí platicaste con tu mamá sobre esto, o sea, sí te Sí. contó, te explicó qué era. Más o menos, digamos, como un par de meses, como, no sé, recuerdo exactamente el tiempo porque ya hace mucho tiempo también. Sí me acuerdo que me lo había explicado, porque sí, como que qué hacer, cómo ponerme una toallita, me dio un ejemplo. Lo único que como ella trabajaba, pues ella se tenía que ir antes, ¿verdad? Entonces por eso fue que no pudo estar conmigo, pero ya tenía yo como una idea. Fusión de todo. Ajá, pero sí, siento que en esa parte ella sí como que me acompañó desde su, digamos, lo que ella podía hacer, ¿verdad? Pero eso fue lo que como que sí marcó mi experiencia, que fue muy temprano. Sí, Wow. y que Sí. también empezó a hablar, o sea, tu mamá te lo dijo, imagínate, como a los 9 sin saber que a ti te iba a bajar unos meses después, pues. Ajá. O sea, te estaba preparando desde antes. Qué Sí, excelente. quizás porque creo que también ella tuvo esa experiencia. Ella también Ajá. menstruó chiquita. Sí, chiquita. Entonces, tal vez como por precaución, ella empezó como a tratar el tema previo. A mí me da mucha curiosidad Sí. intentar como si se ha logrado identificar la edad, como qué factores están asociados a la edad en la que tenés tu primera menstruación, que es la menarquia, ¿verdad? Claro. Porque creo que tengo esta hipótesis de que hay una mezcla de dieta, porque la dieta puede jugar un papel muy importante Sí. en tu primera menstruación, pero también un factor hereditario, Exacto. porque si a tu mamá le vino a esa edad, qué bueno que te dijo, porque imagínate 9 años y no tener información, es que Sí. son niñas, o sea, es una niña, pues, y si es una experiencia, o sea, rara. Sí. Es raro porque ya no poder disfrutar el recreo de la misma forma porque estás al pendiente de cosas que parecieran ser como de adultas, pues, o sea, sí. me voy a manchar, si me mancho, o sea, si me ven el calzón Ujú. y ven esa cosa roja, ¿qué van a decir? ¿Y estoy en un colegio solo de niñas o mixto? Mixto. Sí, Sí. Y mixto. los varones. Retador. Retadorcísimo. Sí. Y también que creo que es importante como mencionar que también los maestros en ese tiempo también como que no tenían muchas herramientas, porque imagínate que te viniera y estabas en la clase con un maestro, hombre, como que, ¿cómo te acompaña? O sea, ¿cómo te dice, te doy una toallita o va contigo al baño? no Como que hay. también se podría malinterpretar, ¿no? Sí, o Ay, no hay, sí. simplemente no Ajá. tienen. La no parte de la hay. malinterpretación, pero más la parte de la desinformación. O sea, Claro. sí veo al maestro así, Ujú, como que no sabe llega el qué hacer. estudiante y le dice, Ajá. estoy menstruando. Error, así, Ajá, ruedita y el ratoncito atorado. O sea, así quedé tiesa. Sí. Entonces también eso es importante como tener herramientas, ¿no? Que
tal vez si no puedes resolver, pero que puedas orientar a la persona a quien sí la va a poder ayudar, ¿va? Y Sí. pues tú Sí, y justo lo que hablábamos de sentirte cuando apoyada. que los maestros de física, ¿verdad? Los profesores como, ay, profe, estoy menstruando. Y se ponen como, no haga ejercicio, quédese allá. No haga. O sea, como para intentar evitar el tema. Es como, bueno, tiene la menstruación, siéntese, no haga ejercicio y No hagan nada, no haga nada, no haga nada. Y Ujú. uno como, bueno, yo lo hice más de una vez de, ay, no, tal vez ni estaba menstruando, pero quiero hacer ejercicio, me voy a sentar. Y ellos como por no querer hablarlo les da pena. Y Como siéntese. me daban permiso, siéntese. Y yo, sí. Qué risa. Ganó la desinformación. No, pero importante la parte de información y qué bueno que tu mamá te habló, pues. Sí. Qué bueno, pero 9 años, wow. Sí, Estás sí, es un chiquita. poco Sí, estás complicado. chiquita. Sí, muy pequeña. Pero bueno, no había opción. La genética estaba La marcando ahí el genética camino. estaba no jugaba a tu así, favor. imponiéndose. ¿Y No, tú, ay, Yasmin? ay, bueno, siento que cuando me bajó fue como muy simbólico porque yo estaba con mi hermanito en Pollo Campero y fue la última vez que me subí a juegos. A los juegos, fue la última. Y no sé por qué, después ya no lo volví a hacer, pero bien, tengo como el recuerdo que estaba con mi hermanito jugando ahí. Y cuando me bajé a comer, sentí como que la gota, ¿no? Como algo sentí Ay, yo se ahí. siente, Algo que se yo siente. dije, bueno, qué raro. Llegué a mi casa, yo tranquila, yo normal, me bajo el calzoncito ¿de qué era? De Hello Kitty. Me fui al baño y me vi una mancha café. Yo sabía que iba a venir la menstruación, pero no sabía que era café. Nadie me lo había dicho, nadie me había preparado que iba a ser café. Y yo dije, mamá, se puede hacer del 2 por delante. porque si no, yo lo acabo de No nos desbloquear. cancelen, por favor. Y entonces mi mamá fue como, bueno, ¿te recuerdas lo que te había comentado antes? Y yo, Ajá. sí, agarré la toalla y yo, no, porque para mí era como, no quería crecer, yo decía, no, yo no quiero tener ya la menstruación. Me puse la toalla, me puse todo y resulta que mi mamá me dice, bueno, cuando termines, venís aquí a mi cama, vamos a platicarlo. Cerró la puerta, nos sentamos y me empezó a decir como, bueno, ya eres mujer. Pero la verdad fue, en su forma, ella me dio esta charla muy, como con mucho amor, o sea, como que buscó la forma de hacerme sentir cómoda, acompañada. Me dijo, mira, esto está pasando a partir de ahora, si tú, eres una niña, nadie te puede tocar, nada. Y me dio como toda esta charla de prevención, desde el punto de sus vivencias, sus experiencias y todo. Me regaló una pulserita y me dijo que esa pulserita era como un nuevo inicio, era como algo representativo Ajá. para ella, que me la estuvo guardando. Entonces, y ya fue como, me habló, me dio la famosa charla que dan de reproducción, de que si yo estaba con un niño y fue algo incómodo, que también me iban a crecer ya el pecho, la cadera y aquí y allá, iban a haber cambios, que le iba a hablar con mis compañeritas. Entonces, sí, fue como muy amigable. Pero lo más chistoso era que al salir de la habitación, abrí la puerta y estaba mi hermano mayor ahí. Y lo primero que me dice es como, Mabe, porque me dice Mabe, Mabe, ya eres mujer, y me abraza. Y fue como felicitaciones, pero como no felicitaciones de felicidad, sino de burla. Así como escuché lo que hablaste con mi mamá. Qué Ya fuerte. lo sé, ya sé que estás menstruando. Entonces sí, fue como, ahora que lo pienso, fue una experiencia muy familiar porque estuvimos todos involucrados en mi primera menstruación. Qué bonito, qué sano, qué Sí, sano. sí. La verdad es que me parece, bueno, dos cosas importantes. Primero, vale la pena rescatar lo importante de nuestras redes y principalmente de mujeres alrededor de las personas menstruantes que acompañan dando información. Sí. Y siento que esa parte yo lo he leído en algunos papers, que al final las principales fuentes de información son tus tías, tus abuelitas, tus primas, que son tu red familiar Ajá. que te apoya durante tu menstruación, pues. Sí. Y qué loco que las dos sintieron este cambio de dejar de participar como en actividades de recreación cuando menstruaron. Sí. Sí, eso me Sí. parece muy loco, porque a mí me pasó lo mismo. Ajá. O sea, yo estaba menstruando, eran vacaciones de medio año y tenía una tía que estaba construyendo su casa, digamos, y nos invitó.
Entonces fuimos, pero yo ese día me había levantado y yo, oh, sangre en mi entrepierna. No. ¡Madre! ¿Quién murió? Ah, sí. Y entonces, pues claro, me puse la toalla sanitaria, pero mi mamá le contó a todas mis tías. Tengo 3 tías y estaban todas y todas sabían y estábamos Toda tu jugando. tribu. Toda mi tribu sabía y estábamos jugando y una de mis tías me jaló en algún momento y me dijo, tú ya no puedes jugar, tú estás delicada. Y yo así como, ¿cómo así? No, ¿verdad? A mí me vale. Yo voy a seguir jugando. Pero sí era raro e incómodo. Claro. Porque como tampoco, o sea, compartí la toalla, no compartí, pero usaba, digamos, las mismas toallas que mi mamá. Ujú. Mi mamá, una señora, digamos, en sus 30, cuando yo tenía 11, sí me tuvo bien joven. Sí saben hacer mate. Em, y resulta que tal vez el flujo no es igual, pues, porque cuando tenés tu menarquia, que es tu primera menstruación, pues no te va a venir así Igual, cantidades. Imagina ¿verdad? como que iba a ser así Exactamente, rojo. no. Sí, y eso es importante, como tú decís, porque también siento que es parte de cómo tú te haces sentir cómoda, ¿verdad? Y no como que ya te están estableciendo como qué usar porque tu mamá lo usa, pero puede ser Sí. flujo diferente, distinto. O, entonces creo que también eso es importante, como tener libertad en Tener escoger. libertad en escoger, Sí. identificar, o sea, lograr conocer los métodos para gestionar la menstruación para ver cuál es el que se adecua Claro. mejor, porque después de tener una toalla sanitaria unas 2 horas y que la toalla sanitaria no esté cargada, como siente raro. se siente raro. Y de estar potranqueando, pues se siente más incómodo todavía. Claro, y si se dan cuenta como que nuestras experiencias de nuestras primeras menstruaciones y la primera información que recibimos fue la experiencia de las mamás, experiencia de las Ajá. tías, como que tal vez no es información que ellas se sentaron un día a leer o que nosotros nos sentamos a estudiar y ya, ok, no, fue de lo que ellas vivieron, de lo que ellas saben. O sea, el primer método de gestión que utilizamos fue la toalla sanitaria. ¿Cómo es? ¿Toalla qué? Sí, sí. Desechable. Toalla desechable. Ajá, porque nuestras mamás, nuestras tías lo usaban, entonces es lo que nos enseñan y tenemos como más opciones, pero como que decidir ya es muy nuestro, ¿verdad? Como qué otro método voy a escoger, como ya nos toca a nosotros tener este camino de descubrir qué nos sienta más cómodo a nuestro cuerpo. Claro. Es como Pero para interesante. decidir necesitan información. Más información, Y sí, justamente. la verdad es que sí se rescata mucho de este, no sé si decir conocimiento ancestral, pero sí De su vivencia, quizás. de su vivencia, justo, Ujú. porque en los establecimientos, o sea, yo no recuerdo haber tenido un módulo de menstruación. No, Yo yo sí tampoco. recuerdo que cuando estaba en segundo básico y en tercero básico, Ujú. mis amistades promiscuas, porque no puedo decir nada más, del colegio, yo estoy en un colegio mixto, siempre querían andar hablando de sexo en la clase de biología. Claro. Porque Era su respuesta, seguro. ajá, Tal vez. de seguro, pues, y el profesor se prestaba para eso, pero nos explicaba lo de la menstruación. Ajá. Porque, o sea, para la fecundidad, la ovulación, que es una parte del ciclo menstrual, etcétera. Entonces, ahí fue donde yo, o sea, hablábamos más de menstruación, pero no hablábamos más de menstruación. O sea, lo único Sí. que decía es, o sea, les va a venir, Ajá. pues, la regla. Ajá. Van a menstruar y después de 11 a 14 días después de eso, del primer día, es que ya está ovulando y ese es el periodo de fertilidad. Y en esa línea se conversaba. Ajá. No era más allá de eso, no hablábamos de mitos, tabúes, ni, menos métodos para gestionar la menstruación. Yo creo que tengo amistades que nunca han visto una toalla sanitaria y tienen hijas mujeres. Sí. Sí, se A la que asustan mala cuando las onda yo. miran. Quemando hacia mis amigos del Sí, colegio. sacando sus utilidades. No, pues sí. Pero es que qué importante también para las personas que no tienen útero. ¿Cómo fue que les dijimos? Los peneavientes. ¿Saben qué es interesante? Que muchos hombres no saben la diferencia de una toalla como sin alas o con alas. Muchos Como que- peneavientes, porque hay hombres que menstruan, ¿eh? Hay hombres que menstruan. Ojo ahí. Como que no saben, como que piensan no saben. Que hay una nocturna, no lo saben. O cuando la van a comprar es como, ay, qué pena, hermano, saber que Mano, casi estoy te llevan comprando. pañales. Durísima la heterosexualidad, de verdad. Así, ser hetero y pedirle así a tu vínculo sexoafectivo que te compre toallas sanitarias. Ah, Sí. madre. Son muy pocos los que sí realmente como que se dan a la tarea de buscar o si tienen dudas, que también se agradece,
es de que van al súper y te mandan una fotita para saber si esa es la que usas. Entonces tal vez no saben, pero les interesa y por lo menos preguntan. Otros que tal vez asumen y te compran y tal vez nunca has usado Ay, ese no, método. no, ¿verdad? ay, no, amistades. Ahora solo a comerse gente que procure así tus derechos. Nada de andar comiéndose gente que ni siquiera te puede preguntar qué toalla estás para menstruar. Ya me Con estoy alas sin enterando. alas. Una red flag. Fuertísimo, fuertísimo. Red flag, ajá. Eso es súper red flag. Res con plan. Qué risa. Y bueno, y quería saber, chicas, ¿qué método utilizan para gestionar su menstruación? Tengo curiosidad. Tun, 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 tun. Pues he estado como experimentando de las toallas de tela, la verdad. Toallas de tela. Aunque tiene su reto, pues, pero sí. Y incluso sí, a veces utilizo desechables, como que son muy prácticas, la verdad. Entonces, de vez en cuando, más de vez, las sigo utilizando, la verdad. No, las toallas desechables son súper prácticas. Sí, O sea, es como el único beneficio de esos, de la practicidad. abrís, ponés, cerrás, ya, se acabó. 4 horas. 4 horas, eso es importante. Sí. Solo se pueden usar un máximo de 4 horas. Y si tenés un flujo abundante, importante revisar. Porque siento Sí. que las toallas desechables, mi crítica esa y los tampones es que Sí. no tienen disclaimers de seguridad. Y los Oh. disclaimers de seguridad, que es que solo se pueden usar por 4 horas, y el tampón, si no Sí. te lo sacas, te puede dar un shock séptico. Sí. Y eso es una infección súper delicada. Oh. Pero bueno, autoridades de salud. Atención. Semilla. Sí, hombre. ¿Y tú, Lilita? Bueno, yo estoy y quiero hacer ya la transición a las toallitas, en este caso las de tela, porque pues sí, por practicidad, como hablamos, que creo que es muy común, siempre he usado las desechables. Y es práctico, entonces, y también como que no te lleva mucho tiempo, así utilizas una copa o un disco, que tienes que dedicarle tiempo, Sí. tener un lugar que esté limpio también y por lo menos agüita para lavarte un poco las manos o no sé, Un mucho. o ver, ¿verdad? Pero no en todos los casos sabemos que tenemos este tipo de condiciones, entonces sí quiero transicionar a las de tela. Ay, sí. Yo he Sí. usado de tela, pero sí gestiono principalmente desde hace casi 10 años con copa. Con copa. Y soy muy fan. He tenido 2 copas, pues, o sea, como que reconozco la ventaja económica Sí. de usar la copa, que es una gran inversión al principio, pero después ya no la sí, haces, pues, claro. porque te dura como 10 años. Pero sí es verdad, o sea, el privilegio de poder hay que calentar, es un trámite, o sea, hay que esterilizar la copa, entonces se tiene que calentar agua, ponerla en su recipiente especial, esperar 5 minutos. Yo uso lubricante para ponérmela Te porque, puedes lastimar. pues, sí. ajá, Sí. me gusta, sí es un trámite, Es pues que es tengo la una curva de bolsita. aprendizaje, una justamente. curva de O sea, no nada más aprendizaje. es todo el pre, sino colocártela y sacártela es toda una. Porque yo he utilizado copa. Ajá. No ha sido la mejor experiencia, pero lo utilicé como 4 meses. Decidí que esto no era para mí en esta ocasión. Tal vez algún día vuelva a intentarlo. Porque no lo había pensado en lubricante. Sí. A mí me sirvió sí. porque, o sea, en algún momento como que lo intentaba lubricar con la sangre, pero era un trámite. Entonces, o sea, compré el lubricante y dije, ay, démosle, metámoslo ahí. Tengo malos recuerdos Buena de idea. eso. Sí, y es una locura, o sea, porque mucha gente que se pone la copa por primera vez siente tan extraño porque hay, justo como dice Yasmin, una curva de aprendizaje para lograr Sí. identificar que la copa está bien puesta, porque a veces pues se rebalsa, ¿verdad? Yo he manchado lugares, así de verdad, lugares, instituciones, yo he manchado instituciones con mi sangre menstrual Ay, porque manchas. la copa me falló. Nos mantengo Pero- entre manchas. Por eso La dice, cara. entre manchas. Por eso, entre manchas, ¿no? Es real, así, dejando huella. Sí, Dando claro que huella. sí. Marcaste Una gotita a la vez. territorio. Marqué territorio, en efecto, en efecto. Sí, claro. Sí, no, pero sí se necesita agua y si aguanta hasta 12, 16 horas, pues Súper. Claro. es una locura, Sí. es una gran cosa, Es pero una buena herramienta es una buena para herramienta. gestionar tu menstruación. Y también como Sí. que te autodescubres. Es como, porque hay que obviamente
ahí Hay que explorarte. conocerse, ajá. Tienes que explorarte y qué puedo, no puedo. Realmente sí es un reto. Me gustaría algún día intentar ¿cómo se llama? El disco menstrual. Me da como curiosidad, la verdad. Pero no sé es que también resulta el tiempo, por eso es que las desechables son tan prácticas, porque normalmente el tráfico, el trabajo y todo, ¿a qué hora te vas a cambiar un disco? Si ni siquiera tenemos para lavarnos las manos dentro del baño, Claro. sino que tienes que salir y aquí y acá, entonces es como todo un trámite. Es un gran Es un trámite. entonces, No, y los sí. discos. Yo una vez usé disco. Amistades. Morís. No, hombre, es que el disco era un diámetro, porque la diferencia entre el disco y la copa es que la copa crea un vacío Ajá. en el ducto vaginal y el disco no. Ajá. Entonces el disco está inclinado. Sí. Ah, ok. Pero el disco tenía un diámetro muy grande Ajá. para mi ducto vaginal, entonces la presión que el disco me estaba generando con el coxis hacía que me doliera. Oh, Entonces no lo sostuve. Y era un disco desechable, Ajá. lo cual me parecía bien loco, pues, porque solo lo usabas una vez. Entonces, Ajá. eso me gustó, el disco desechable. Sí. O sea, el concepto, El pues, concepto. Claro, usarlo no. Supongo que el dolor no. No, el dolor ayer no. estaba escuchando porque me puse como a investigar experiencias de personas utilizando discos. Me parece que hasta uno puede orinar y sale la sangre o sea, del disco. O sea, que puedes ponerte en cuclillas y puede Ajá. salir la sangre. O sea, me parece como muy loco. O sea, como se vacía automático. Supongo que sí lo puedes vaciar Sí. automáticamente como por el Ajá, movimiento por pélvico. el movimiento Ajá, pélvico. se Pero me hace descoñezo. No, pero sí hay Sí. que sacarlo. O sea, no, bien tener algo tanto tiempo dentro, No es bueno. no Sí. creo que sea lo más ideal. No, qué risa, muy bien. Lilita, queremos ya para ir cerrando saber qué es lo que más te ha impactado de tu menstruación. Bueno, pues miren, como habíamos conversado, bueno, desde el que empecé como a muy temprana edad, entonces lo que siento que más me ha impactado es cómo mi menstruación cómo va transitando conmigo conforme voy creciendo. Y pues cómo he ido identificando nuevas como signos, señales, no sé cuál sea la mejor manera para describirlos, pero que es lo que me gusta porque siento que también como que es una forma de transitar, ¿verdad? Y cómo mi menstruación se va acoplando conforme voy creciendo y pues eso es lo que siento que me gusta más. Totalmente. Conocer de nuestra menstruación también es conocer de nuestra salud y de nuestro cuerpo, pues, porque no estamos separadas, por mucho Claro. que Sí. el capitalismo nos ha hecho creer de que mente, cuerpo y espíritu son una cosa separada. No, la verdad es que conocer de nuestra menstruación Sí. es conocer de nuestra salud. Sí, y como también tu cuerpo, o sea, tu menstruación no es la misma que hace 10 años. Claro, sí, seguro. Cuando tenías 9 Ha años, es cambiado un totalmente montón. distinta, entonces súper interesante, la verdad. ¿Y a ti, Yasmin, qué es lo que más te ha impactado? El olor. El El olor, justamente tuve una experiencia utilizando copa menstrual. Yo ahí fue más que todo la textura, o sea, como darme cuenta de la sangre, cómo es. Pero empecé a tener ese camino de una toalla de tela porque estábamos teniendo como un proceso de investigación de toallas de tela y cuando estaba haciéndola para finalizar, pues tenía que probarla, pues, y la había hecho. Y wow, la verdad que la textura cambia totalmente el de una toalla tradicional desechable a una toalla de tela. La sangre no sentía sal, sino que como que se extiende sobre la tela y se mantiene como humedito, pero no estás como tieso así. Y claramente el olor como que es un poquito más concentrado, siento yo, como a hierrito, pues huele a sangre. Lo que decía, la sangre huele a sangre Claro. y es sangre. Entonces sí, creo que es lo que más me ha impactado, la textura y el olor. Y también el colocarte una copa es toda una experiencia ahí de... Estoy conociendo a mi mejor amiga. Ahora debe ser mi mejor amiga. Entonces eso, la verdad, eso me ha impactado. De usar toallas de tela, De tela, el olor. Y de utilizar copa, me dio la oportunidad de conocer la textura y de tocarlo, pues, porque hay que hacerlo, hay que... Pues hay que tocarse, ajá, Claro. sin albur, pues, simplemente No, que toquen su te vas a sangre, es meter tuya. algo ahí adentro. Claro. No viene sangre de violencia ni nada, viene un proceso natural del cuerpo. Ujú, sí. Y que la sangre no huele. La Ajá. verdad es que creo que una de las victorias más grandes que el feminismo le ha dado a la menstruación es que las campañas de toallas sanitarias desechables ya utilicen sangre.
Sí. O sea, ya muestran por lo menos gotitas, el emoji de gotitas rojas. Ya no es azul, ¿verdad? Claro. Como si eso fuera así, saber ni qué te está saliendo de ahí, ¿va? La sangre azul. Así, como algo una cosa. marciano, ¿no? Y es Cabal. bien loco, es bien loco. O sea, si quieren, revisen, de verdad, les invito a revisar las campañas de publicidad de... No vamos a mencionar. no las vamos a pero mencionar, sí. pero búsquenlas. Ajá. Y hace 5 o 10 años era Azul. azul. ¿Cómo vas a creer que azul? Y como si apestara, y realmente lo que apesta es la mezcla o la combinación de los químicos que utilizan las toallas sanitarias desechables para que eso sea blanco y que huela a manzanilla, Ay. digamos que esas eran las que yo usaba en mi época. Hace un montón, porque ya tengo más de 10 años de no usar una toalla sanitaria, pero esa combinación con la Ay. sangre hacía que oliera y olía súper fuerte, y me huele recuerdo yo. rico. Sí, es cierto. Uno Tiene un aroma se siente. bastante Sí, ¿no? particular. Uno está sentado y... Se siente, como se siente, como se siente. Tengo una encanta. pregunta para ustedes. Ustedes cuando ustedes han sentido el olor de alguien, Ustedes La los verdad. pitoavientes. Olor a hierro, sí. no, o sea, pero ya. cuando ustedes están en su área de trabajo y hay una mujer, ¿nunca lo han sentido? Porque ese es mi miedo cuando yo ando con toalla desechables, digo, Sí, Esto se volvió muy denso, no nos cancelen. Bueno, y pero sí lo han sentido. Qué gran cierre. así. Ya no queremos grabar. Bueno, Bueno, y para cerrar, Sí. gracias, ¿qué ha sido sí. lo que te ha impactado? Para cerrar el único episodio que vamos a grabar. A mí lo que más me ha impactado es que a mí hay un par de veces en mi vida Ajá. que he tenido 2 veces la menstruación en el mismo mes. Ah, ok. Y ha coincidido con periodos de mucho estrés Ajá. y de mucha tensión. Y en línea de lo que decías, Lila, de justo cómo el cuerpo, o sea, conocer y explorar y entender nuestra menstruación, también es entender nuestra salud. Las veces que me han venido 2 veces, que han sido de verdad como 3, sí habían muchas cosas pasando en mi vida, pues. Ajá. Entonces, para mí eso fue una gran señal de wow, o sea, sí hay que frenar, hay que parar y hay que pensar en nuestra salud. Sí. Sí. Así que, pues eso, Sí. con eso vamos a cerrar, chicas. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de este primer capítulo de Entre Manchas. Me gustaría gritar más, no puedo, pero Muchas gracias. Así que esperen los siguientes capítulos. Gracias. Adiós. bye. Cuídense. Tomen agüita.